En nombre de Dios y la patria y la ciudadanía, se abre la sesión. El acta de la sesión número 40 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 41 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un correo electrónico de la asistente de la Dirección General de la Fundación Teatro Amil, mediante el cual solicita recibir en audiencia a la directora de este teatro, de esta fundación, la señora Carmen Romero, con el propósito que dé cuenta del reciente festival año 2023, así como de los proyectos de la fundación para el año en curso. Y un correo electrónico del escritor señor Alejandro Levken, por el cual solicita el pronunciamiento de la comisión sobre una apelación que presentara de la decisión del señor Carlos Frías Tapia, Contralor Regional Metropolitano, debido a las transgresiones al artículo 19, número 22 de la Constitución, esto es, a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Estas transgresiones las habría cometido el Consejo del Libro hacia un proyecto que presentara este señor Lavken, el proyecto del 62-21-27 de los fondos concursables año 2022, por las razones esgrimidas en la carta que fue enviada a los correos de las y los parlamentarios de la comisión. Tengo aquí copia de la carta, presidente, por si la quiere ver, es bastante extensa. Sí, Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, Claudia. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Señoras y señores diputados, saludar a los diputados von Millenbrock, Serrano, Otuiteteado, Mauricio Gea, que va a venir en camino, y al diputado Benavente, que está acá. ¿Varios? ¿Se ofrece la palabra en varios? Acá. Diputada Serrano. ¿Se me escucha bien? Diputada Serrano, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, presidente, saludar por su intermedio al ministro y también al equipo de asesores que le acompaña. Saludar también a los colegas y quiero hacer un punto varios entendiendo que el día 23, el domingo, fue el día del libro y creo que es importante ver también cómo nosotros nos hacemos cargo de las políticas públicas en esta materia. Es que solicito, si usted lo tiene bien, presidente, invitar eh, al Consejo Nacional del Libro y de la Lectura como un órgano responsable de las políticas públicas en este desarrollo y para que también pueda dar una cuenta sobre el Fondo Nacional de Fomento al Libro y la Lectura, entendiendo que también puede estar, puede estar relacionado con el punto también que nos llegó como cuenta en el correo. Entonces podría ser como interesante, si usted lo tiene bien, presidente, calendarizarlo dentro de este semestre. Muchas gracias. Sí. Gracias, diputado. Diputado Benavente, pues tomamos algunos acuerdos. Gracias, presidente. Primero saludar al ministro por su intermedio, presidente, ya lo había saludado. Yo quisiera, presidente, que la comisión oficiara al Consejo de Monumentos Nacionales, dado que por la prensa hemos visto que se ha anunciado la construcción de un memorial para el 18 de octubre. De tal manera, pido el oficio con el objeto de que el Consejo de Monumentos Nacionales informe primero quién es él o los interesados en la construcción de dicho memorial, cuál es el diseño de dicho memorial, tiene que haber algún plano o algún boceto de acuerdo a la ley, qué financiamiento va a tener dicho memorial y si es financiamiento público o privado, si es público, qué montos involucra. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Entonces, para tomar algunos acuerdos. Primero, el correo que llegó de la directora de Fundación Teatro Amil, poniendo a exponer, yo lo que solicitaría es que nos pueda hacer llegar de repente alguna minuta respecto, porque el propósito es justamente dar cuenta de la gestión del año, ¿no? Del año pasado. Yo creo que sería bueno de repente que haga llegar eso a las y los diputados. Y si hay alguna oportunidad que abordemos un tema, siempre la Fundación va a estar invitada a tratar estos temas. Ella ha estado, que yo recuerdo, en esta comisión, de lo menos lo que yo estoy ya 5 años, en varias oportunidades. Lo segundo de la diputada Serrano, con respecto a fomento lector, veamos claro qué día podemos ver una sesión para hablar de fomento lector. Entiendo también que podrían haber anuncios al respecto. Bueno, el ministro se puede referir, si así lo estima, su intervención. Y
del diputado Benavente, pido el acuerdo para enviar el oficio para que se nos entreguen más antecedentes respecto al Consejo de Monumentos Nacionales, respecto a la obra que nos está manifestando el diputado, que tiene interés de conocer más bien los detalles. Aquí no hay un ánimo, entiendo yo, adverso, sino que conocer y tener los antecedentes al respecto. Por lo tanto, solicito los acuerdos al respecto. ¿Sí? Ok, acordado. Entonces, sí, diputado Ojea, chuta, yo preferiría que pueda hacer el punto acá, como vienen en vehículos, me han pedido. Muchas gracias, diputado. Sí, sí, lo sé, diputado. Bueno, en honor al tiempo... falta algo. Sí, hay un punto que nosotros, yo quisiera que enviáramos también una carta, primero saludando, felicitando al Senado, que tiene una nueva comisión, que es de, entiendo, Arte, Cultura y Deporte, no sé cuál es el nombre que tiene específicamente, pero hay una nueva comisión, ¿verdad?, que la preside el senador Durresti, y enviarle esa carta para trabajar también coordinado y solicitarle, dado los hechos que han acontecido en el último tiempo, hay un proyecto de ley que regula el arte urbano, ¿ya?, ver si ellos pueden ponerlo justamente en tabla. Yo sé que ha generado bastante polémica, hay algunos diputados que han presentado proyectos, y este proyecto de ley, que ya pasó por la Cámara de Diputados, era un proyecto que venía en un ámbito más bien de castigo, por llamarlo así, y terminó siendo un proyecto de fomento del arte urbano. Por lo tanto, yo creo que esa es la línea justamente en la que hay que trabajar, es decir, cuáles son los parámetros, cuáles son en el fondo los desafíos del sector. Nos demoramos bastante en esta comisión en sacar adelante este proyecto, ya se votó en la Cámara de Diputados, por lo tanto yo creo que la lógica sería, si se quiere abordar ese tema, que se avance desde ahí, porque yo he visto algunos proyectos que hay prohibición prácticamente de vender aerosoles, etcétera. Entonces yo quisiera que se pudiera enviar esa carta al Senado, aprovechando de felicitar a los colegas porque tienen esta comisión. ¿Hay de acuerdo? Ok, acordado. Ya, ahora sí. Entonces, el objeto de esta sesión, ¿cierto?, tiene por objeto recibir al ministro de las Culturas, Arte y Comunicaciones, el señor Jaime Aguirre Jofa, para que se refiera a las políticas públicas, planes y prioridades legislativas que implementarán la cartera que dirige en materias de cultura, arte y patrimonio, entre otros antecedentes que pueda aportar. Así que, ministro, primero que todo, ahora sí, yo le doy formalmente la bienvenida a esta comisión. Entendemos que por problemas de salud no pudo asistir antes, pero bueno, estamos acá en un espacio que todos los diputados que estamos en esta comisión queremos que le vaya bien a la arte y la cultura. Es una comisión bastante fraterna en el año, en todos los proyectos que han tenido relación con cultura y comunicaciones también, vemos acá. Así que, sin más que decir, le dejo la palabra para que podamos hablar un poco respecto a lo que está ocurriendo en el ámbito cultural, en su ministerio en particular, y luego abrir las palabras a la de los diputados. Ministro. Muchas gracias. Buenos días. Por su intermedio, presidente, me gustaría saludar a todos los miembros de la comisión presentes hoy día y efectivamente pedirles disculpas por no haber estado presente antes. Yo fui nombrado ministro hace algunas semanas, en que coincidió con un estado de salud medio complicado, lo que me impidió desplegarme como hubiera querido al comienzo de esto. Y en segundo lugar, el proceso de instalación en un ministerio como el Ministerio de las Culturas no es un tema sencillo. Como ustedes saben, este es un ministerio que tiene sus oficinas en Valparaíso, pero tiene sede en Santiago, tiene, digamos, una cantidad de frentes, por decirlo de alguna manera, sectores, como se llaman técnicamente, a los cuales atender, recibir, conversar, etcétera, y algunos temas pendientes en el ámbito legislativo, como ustedes saben, que quisiéramos abordar con la mayor prontitud. La cultura es un tema que si uno lo mira con perspectiva, se da cuenta que funciona menos por decretos y más por costumbres. La cultura en general no se impone, sino que se administra. Son los pueblos que van determinando su manera de vivir en comunidad, lo que constituye finalmente, más el terreno geográfico, etcétera, el modo de hacer cultura en un país como el nuestro, y en general como todas las comunidades. La cultura, por lo tanto, es
abarca una cantidad de temáticas que son muy, muy amplias. Hablamos de cultura cuando hablamos de museos, cuando hablamos de arte gráfica, cuando hablamos de música, cuando hablamos de prácticamente todas aquellas actividades que nos reúnen como comunidad con historias comunes, con futuros, con sueños de futuro también comunes, aunque no siempre consensuados, lo que también constituye un fenómeno cultural. En fin, lo que quiero decir es que hablar de cultura, no solo en Chile, pero ya que estamos hablando de nuestro país, hablar de cultura es hablar de todo. En alguna medida es probablemente una de las actividades menos duras que tiene el ser humano en nuestra comunidad, pero a su vez, junto con ser dura, con no ser dura, son permanentes, son de lento cambio, de lenta evolución. Por lo tanto, asumir un rol, debiéramos decir, conductor, inspirador, ordenador de las actividades culturales en un país no es un tema sencillo, afecta y es parte de las normas que nosotros mismos nos hemos dado de convivencia. Cruza la política, cruza lo laboral, en fin, cruza todas las... Y así es nuestro ministerio. El Ministerio de las Culturas que yo me encuentro hoy día es un ministerio que está instalado en la mitad de la discusión y es parte de la discusión general que tenemos en el país sobre cualquier tema que se le mire, prácticamente. He conocido un ministerio que son muchísimas personas, muchísimos profesionales, trabajadores, funcionarios que se dedican todos los días a resolver los temas de los distintos frentes que hacen cultura, pero también de las inquietudes de la ciudadanía en general, más allá de su actividad, y por supuesto de aquellas normas que regulan o que deben regular estas actividades. Nosotros nos hemos propuesto para este año tres ámbitos en los cuales necesitamos actuar con mucha celeridad y en el cual nos gustaría lograr resultados lo más consensuados posible. La cultura, desde el momento en que afecta a todos de manera bastante pareja y todo lo demás, es conveniente, a mi gusto, procurar conseguir que sus regulaciones, sus reglamentaciones, sus leyes sean lo más consensuadas posible, para darle estabilidad al ámbito cultural, no solo a los frentes, sino que también a la ciudadanía. Saber en qué campo nos vamos a mover por un tiempo razonable. No debiera, creo yo, estar expuesta a cambios muy súbitos, porque como decía en un comienzo de mi intervención, la cultura tiene una dinámica que es probablemente distinta a alguna área mucho más técnico, mucho más preciso. La cultura es mucho más amplia, requiere de estabilidad. Y en ese sentido, tenemos como objetivo ponernos al día en muchas cosas, reestructurar algunas áreas internas de nuestro ministerio. De hecho, este es un ministerio que, por distintos motivos que no sé si sea el caso analizar hoy día, no tiene orgánica, requiere de decretos internos para darle una orgánica, que es un tema muy sentido por lo demás por los funcionarios. Somos miles de funcionarios en el ministerio a lo largo de todo el país que requieren que resolvamos prontamente ese tema. En segundo lugar, estamos coordinando, por así decirlo, por encargo del presidente de la República, coordinando, digo, porque esto es una labor interministerial, etcétera, que nos involucra a todos, la conmemoración del 11 de septiembre
de 1973, que tiene una cantidad de desafíos importantes. Nosotros queremos enfrentar esta conmemoración sobre la base de 3 columnas vertebrales que son, como habrán escuchado probablemente, memoria, democracia y futuro. ¿Y por qué decimos esto? Porque un país como este, o como cualquiera, pero estamos hablando de Chile, un país como este se construye sobre la base de una memoria, y una memoria sana, y una memoria robusta, pero con mirada de futuro. No sacamos nada con darnos vuelta exactamente en el mismo tipo de reflexiones, sino que debemos avanzar, debemos madurar y debemos mirar al futuro con perspectiva. ¿Y eso de qué manera? Bueno, sobre las bases más sólidas que creemos y que pensamos desde los que estamos en esta actividad, perdón, que es la democracia. La democracia en el mundo, como también sabemos, tiene múltiples amenazas permanentes y de distintas características en las distintas épocas que ocurren, pero no se ha descubierto aparentemente un sistema político que le permita a las comunidades nacionales, a los países, funcionar que no sea la democracia, y por lo tanto la ponemos en el centro como gran andamiaje sobre el cual se construye el futuro. Entonces, 3 aspectos: memoria, en el sentido, lo repito, en el sentido que no se le debe, no podemos, no debemos hacerle el quite a la memoria, con todas sus fracturas, con todos sus dolores, con todas sus tragedias, y sobre los hombros de la democracia, tener una mirada de futuro común que nos haga sentido a todos. Este es un país en el cual vamos a seguir viviendo juntos. Estamos con una... ¿Qué tal? Buenos días. Por lo tanto, esa es la segunda actividad para este año que este ministerio se mueve. Y lo tercero, y quizás lo más permanente, o con más mirada estratégica, son los proyectos de leyes a los cuales nos gustaría dedicarnos prioritariamente, de manera, vamos a hablar coloquialmente, con mayor urgencia. No la urgencia técnica que tienen muchas veces los proyectos, pero sí la urgencia que le queremos dar. Uno es el proyecto de ley de artesanía. El segundo es un proyecto de ley general de archivos, que está muy atrasado y que hay que actualizar, etcétera. Ustedes saben cómo han cambiado los tiempos. Y el tercero es el proyecto de ley de patrimonio, que está en este minuto en segundo trámite en el Senado, pero que todavía faltan algunas acciones que realizar. Esas serían nuestras nuestras prioridades para este año. Miramos la cultura con mucha amplitud. No queremos que se confunda la cultura solamente con aquellas expresiones elíticas de las artes, de las bellas artes, de la cultura. Entendemos, y con esto concluyo por lo menos entendemos a la cultura como un fenómeno social de mucha profundidad y con la cual tenemos que trabajar en la mayor concordancia posible desde nuestras propias divergencias y nuestras propias maneras de pensar, pero como proyecto común, como proyecto de país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Abro la palabra. Sí. Traigo la palabra a las y los colegas. Le doy la bienvenida igual aquí al diputado Teago, que se ha sumado. Sí, diputada Claudia Mix. Pues me van diciendo, yo los voy anotando. Gracias, presidente. Obviamente darle la bienvenida al ministro. Y antes de entrar de lleno en las prioridades legislativas, igual me gustaría que pudiera actualizarnos con un par de temas
que de hecho pasaron por esta comisión, principalmente el conflicto que se estaba llevando adelante con los trabajadores y trabajadoras de patrimonio. Obviamente entendemos todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno por mejorar las condiciones e igualar los escalafones de quienes venían de la DIVAM y otros de otros servicios que después fueron adosados al ministerio. Y que obviamente nos preocupa porque entendemos y valoramos todo el esfuerzo que hizo la anterior ministra en generar procesos y diálogos que pudieran resolver ese conflicto que se arrastraba además por más de un periodo. No era un conflicto de este gobierno, sino que del que obviamente nos comprometimos a resolver. Igual me gustaría saber en qué está esa situación, más bien porque es importante para avanzar, sanar algunos procesos que obviamente quitaron harto tiempo de negociación, sobre todo en el periodo del presupuesto, que se incorporó una glosa bien importante para ir resolviendo estas diferencias. Entonces a mí me gustaría saber cómo va, más bien para tranquilidad de la comisión. Y segundo, me parece que igual sería bueno poder conocer quizá en otra instancia, si es que solo se viene preparado para hablar de las prioridades legislativas, sobre profundizar un poco más respecto a la conmemoración, como conocer algunos hitos de la conmemoración, cómo se va a llevar a cabo en los territorios, cómo se van a vincular con los municipios, con los sitios de memoria, cómo podemos también nosotros desde esta comisión aportar también a quienes nos interesa, por cierto, aportar en esa programación. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Mix. Le ofrezco la palabra al diputado Teao. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro por su intermedio. Desearle éxito en esta... Venía escuchando cuando venía del auto su intervención con respecto a la presentación, así que le deseo mucho éxito. Tenemos hartas cosas que hacer aquí y tenemos la intención de justamente, en términos legislativos por lo menos, tratar de sacar la mayor cantidad de proyectos que ayuden a nuestro pueblo, a nuestra ciudadanía, a nuestra patria, que justamente tengan más cultura, que, como usted dijo, es bien diversa. Siguiendo la línea de la diputada Claudia Mix por su intermedio, presidente, quería ver, porque nosotros tuvimos acá a la subsecretaria del Patrimonio y a la ex ministra, ¿no es cierto?, que nos presentaron con fechas y todo de la nueva legislación, donde en abril se presentaba un proyecto y en mayo venía el otro. Obviamente eso cambió, quería ver qué tanto cambió, si vamos a seguir la línea justamente de presentar esos proyectos que justamente van a ser una, por lo menos en la parte de patrimonio, no sé si decir renovación o un cambio de paradigma de cómo funciona la subsecretaría en términos de que la ley de patrimonio es urgente. Eso principalmente. Muchas gracias. Gracias, diputado Teao. Y ahora le ofrezco la palabra a la diputada Marta González, que está telemática. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a su equipo, saludar también a los colegas. Agradecer la presencia del ministro en esta instancia. Bueno, la ley de artesanía se estuvo trabajando mucho con el tema de los diálogos también en los territorios y en la región de O'Higgins también se desarrollaron varios de esos diálogos, y uno de los compromisos que se indicó en algún momento era que la ley iba a entrar en noviembre. Entonces hay varias consultas para cuando se proyecta, ¿cierto?, que ingrese la ley. Nosotros igual desde la comisión, de esta comisión y de la Cámara de Diputados y Diputadas, la solicitamos que pudiera ingresar acá, digamos, ya que se había hecho también un trabajo prelegislativo y eso se acogió. Entonces también un poco para poder calendarizarnos en la fecha, tener esa información. Y por otro lado, ministro, también contarle que desde hace un tiempo hemos estado apoyando a los artesanos de la piedra rosa de Pelequén, los que hoy día viven un drama al no contar con los elementos de protección para su labor, se han afectado con la enfermedad de la silicosis.
y ya han muerto 3 artesanos y están en una forma de trabajo muy precarizada. Y ellos tienen un proyecto de poder generar un pueblito artesanal en donde ellos puedan tener las condiciones acordes, digamos, de salud y también de su oficio, de su artesanía, junto con otros artesanos de la madera, y poder generar un polo de atractivo turístico en la comuna de Mayoa, pero para eso necesitan mucho apoyo. Han tenido apoyo del municipio y de otras entidades, pero también nosotros convocamos a la ministra anterior y por eso también le hago la invitación a convocarlo a poder apoyar a este grupo de artesanos que son reconocidos a nivel mundial, pero hoy día están en una situación, como le explicaba, muy, muy precaria. Así es que agradecerle, ministro, nuevamente la presencia y que podamos hacer un trabajo muy coordinado y muy efectivo y concreto, ya que la cultura es muy importante y nosotros como país tenemos que dar un salto importante en este sentido. También entendiendo que la cultura es desarrollo, que la cultura también puede ser un polo y un punto de desarrollo económico en sí mismo, pero por sobre todo también un tema de desarrollo personal en donde hoy día nuestros jóvenes necesitan otros espacios de esparcimiento, de desarrollo, y eso es lo que tenemos que proporcionarlos también cuando hablamos de entornos seguros, el que los jóvenes tengan acceso a todo tipo de arte y cultura, sin duda que va a ser un beneficio país. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Le ofrezco la palabra al diputado Benavente y luego al diputado Ojeda. Gracias, presidente. Yo solamente muy breve para preguntarle al ministro si está en el horizonte del ministerio una evaluación de la ley de donaciones. La ley de donaciones es un instrumento muy importante para la cultura y yo creo que hay que fomentarlo. Hace que además las personas vayan de una u otra manera participando también de la cultura, fomenta también, además del financiamiento de los proyectos culturales, fomenta también un espacio de libertad, porque las personas, ya sean naturales o jurídicas, pueden escoger qué proyecto financiar, de tal manera que a mi juicio también es una ley muy importante que hay que fortalecer para ir incentivando cada vez más los aportes a la cultura. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Ojeda. Muchas gracias, presidente. Venía a saludarlo, ministro, venía escuchando su exposición atentamente. Desearle que le vaya muy bien, sobre todo que la salud lo acompañe. Y bueno, aprovechar de manifestarle a la sala el punto vario que tenía, presidente, estimados colegas, que hay 2 proyectos que quiero ingresar esta semana, a más tardar la próxima, a esta comisión. Y quiero invitar a la comisión a que forme parte y que pueda patrocinar estos proyectos que busca relevar la cultura y el patrimonio de nuestro país. Uno, algo que ya les había comentado y que dice relación con el Día Nacional del Copihue y el Copigüero. Poco conocemos de nuestra flor nacional, que se da principalmente en la región de la Araucanía, específicamente en la comuna de Loncoche. Conocemos la mayoría 1 o 2 tipos de copihües, pero la verdad es que hay más de 20 tipos de copihües distintos, con distintos colores, etcétera. Y allí el día 14 de abril es la fecha en que se produce la mayor floración de nuestra flor nacional, valga la redundancia. Entonces creo yo que es necesario reconocer en primer lugar lo que significa nuestra flor nacional y en segundo lugar aquellas personas de la comuna de Loncoche y comunas aledañas, incluso pasando a la región vecina de la Araucanía, que se instalan en la Ruta 5 Sur de manera permanente y hacen artesanía desde el copihue, que está por ley autorizado, etcétera. Así es que invitar a todos los integrantes de la comisión quienes quieran sumarse a este proyecto, bienvenido. Me encantaría que el ministro pudiera estudiarlo también y que el gobierno pudiese patrocinar un proyecto republicano, sería realmente un ejemplo al país. Como así un segundo proyecto, como así un proyecto que dice relación con poner en relevancia, y esto aún está en estudio, pero ya debiéramos tener certeza la próxima semana sí o sí, que tiene que ver con el Día del Cartero de Correos de Chile. Son 3.000 carteros en todo nuestro país, un 80% de ellos son hombres y un 20% son mujeres, en un trabajo bastante poco visibilizado de cierta manera, que ellos mismos, yo me he reunido con las asociaciones, con los gremios, dirigentes nacionales y regionales, ellos se sienten
de cierta manera desempeñando un rol como el que cumplen los trabajadores de la basura, los basureros. Nadie los ve, están allí, forman parte no solamente del panorama de nuestras ciudades, sino que también parte del patrimonio histórico de nuestro país. Saben perfectamente que hasta antes de la llegada de la tecnología, las cartas fueron sin duda una época muy linda de la historia de nuestro país. Así es que también abro este proyecto para el día 28 de octubre, es cuando ellos celebran en la interna, los carteros de Correos de Chile celebran su día, que puede transformarse en el Día Nacional de los Carteros de Correos de Chile. Lo mismo, la invitación a cada uno de los parlamentarios que se quiera sumar, a apoyar esta iniciativa, como hacía el ministro, patrocinar este proyecto que pone en relevancia el patrimonio cultural de nuestros carteros de Chile. Gracias, Muchas presidente. gracias, diputado. Sí, antes de ofrecer la palabra, no habiendo más palabras, yo quisiera hacer una intervención también al respecto, ministro. A ver, nosotros en el año anterior tuvimos, que sí lo ha sido, una sequía legislativa en esta comisión respecto a proyectos que ingresaron desde el ministerio, ¿ya? Por lo tanto, con estos titulares en el camino, sí, o sea, estos titulares, ley de artesanía, ley de patrimonio, ya ley de archivos, pero finalmente no ingresaron a esta comisión. Pedirle nuevamente que estos proyectos de ley también ojalá puedan tener una priorización respecto, que ojalá puedan entrar justamente en esta comisión, no solo por el tiempo que lleva, sino que también porque sesionamos todas las semanas, hay una serie de argumentos para que puedan ingresar acá. Yo sé que el Senado, probablemente la ley de patrimonio, como ya avanzó, hay un trámite allá y va a depender de lo que ustedes quieran hacer, puede ser que esa ley, yo escuchaba una ley corta o algo así, pueda ingresar, por ejemplo, por ella, porque esto lo anunciaron la semana pasada, por lo menos cuando estuvieron en esa comisión. Quisiera tocar algunos puntos también, tomarme lo que dice la diputada Mix respecto a algunas preocupaciones. Bafona nos preocupa muchísimo, siguen aún en paro, yo no sé cuál va a ser la vía de solución para que el Ballet Folclórico Nacional deponga en el fondo ese paro. Lo mismo, he visto que en el mismo ministerio hay una alerta desde el Departamento de Ciudadanía, por lo tanto siempre va a haber un tema que hemos trabajado en esta comisión que tiene que ver justamente con los trabajadores de las culturas. En otro término, también me preocupa muchísimo, lo hemos planteado anteriormente, la política nacional cultural. Hay que recordar que aquí la carta de navegación justamente de trabajo en cultura es la política de cultura, nacional y regional. O sea, ese es el mapa de navegación que tiene cada una de las autoridades para justamente abordar las problemáticas y solucionarlas en el ministerio, que además son políticas quinquenales, ¿cierto? Ahora viene la 2023-2027, ya venció la 2022, por lo tanto hoy día estamos en 2023, entre comillas, sin política, ¿no? Sabemos para dónde va, pero estamos haciendo la política que, la lógica hubiese sido que el 2022 se hubiese lanzado la política. Entiendo que están en una evaluación, las políticas culturales, por lo menos la anterior, dicen todo, pero también dicen nada, porque dicen, claro, por ejemplo, en la región de los lagos tenemos problema de acceso al cine, tenemos 30 comunas, de las 30 comunas tenemos 3 cines, por lo tanto, obviamente que llevar cine a comunas aisladas debería ser parte de la política cultural y la gestión en la región, para cierto llegar a ese puerto de esta carta de navegación que es la política cultural. Entonces, me preocupa la lentitud que ha tenido trazar este 2027 que le toca además a usted diseñar junto con los equipos, los consejos, la orgánica del ministerio, esta política cultural, porque puedo insistir, lo voy a recalcar, esa es la carta de navegación que nosotros no miramos. Yo creo que de hecho, yo ayer le daba una mirada a la política regional de los lagos y habían, claro, cosas que ya había olvidado y dice, bueno, este es justamente el camino. Y bajo esto nosotros deberíamos evaluar qué se está haciendo bien, qué está haciendo mal, qué está fuera de lo que se está haciendo, que hay cosas que pueden estar fuera de lo que se solicitan las políticas. Eso básicamente, ministro, y también hacerme parte de la solicitud, que entiendo que lo hace de esa forma la diputada Mix, que hay una comisión, entiendo, de los 30 años, 50 años, perdón, 50 años, sí, que está diciendo mi edad, no, mentira.
Mentira. De los 50 años sería bueno que algunos parlamentarios de esta comisión puedan ser invitados a ese espacio de trabajo, que yo entiendo que tiene una orgánica también, se lo dejo como idea. Entonces, ministro, le doy la palabra, porque voy a referirse a estos puntos, son varios, ojalá lo haya anotado ahí, para que se refiera a ellos. Muchas gracias, presidente. Sí, pues son varios, son como el ministerio, son varios puntos, son amplios, en fin. Primero quiero hacerme cargo muy derechamente de que efectivamente estamos atrasados en varias cosas. Y en ese sentido estamos completamente conscientes al interior del ministerio, trabajamos todos los días, administramos las tensiones de la mejor manera porque efectivamente esos atrasos provocan tensiones, razonables tensiones, legítimas tensiones o preocupaciones, vamos a hablar. Voy a partir por algunos puntos específicos, por ejemplo el tema del Bafona. El tema del Bafona tenía vamos a decir, una causa probablemente estructural que venía desde hace mucho tiempo, lo que aparentemente ha puesto a los integrantes del ballet, que yo admiro mucho. Yo vengo del mundo de la música, por lo tanto no soy indiferente de manera natural al punto, pero viene arrastrándose hace mucho tiempo y ahora estamos en dificultades, en vías de solución de cómo nos acercamos y cómo conformamos una mesa para solucionar algunos de esos problemas. Les digo en términos generales que probablemente, como ocurre en muchas otras áreas, hay temas que se solicitan en una carta que me escribieron que son imposibles de solucionar. Hay otros que son muy posibles de solucionar, casi la mayoría, y hay algunos que merecen algunas conversaciones. Lo primero que tenemos que hacer es lograr sentarnos a la mesa en lugar de dialogar un poco por la prensa o por terceros intermediarios. Es tan fácil sentarse y ver en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo, que yo hago votos para que eso ocurra lo antes posible. Nuestra subsecretaria está dedicada muy intensamente al tema, y creemos que estamos cerca de poder resolver ese tema. Nadie quiere que el Bafona esté en paro, nadie quiere que el Bafona lo pase mal. Es decir, todos queremos que la gente trabaje contenta, en las mejores condiciones posibles, y en eso estamos. Lo mismo pasa con las otras manifestaciones de tensión o de disconformidad, que también en alguna medida son producto de algunos atrasos que tenemos. Por ejemplo, en el tema de la orgánica, nosotros somos un ministerio que no ha logrado establecer una orgánica, y esto significa y afecta directamente a los trabajadores, porque los trabajadores de la orgánica se desprende su ubicación en la escala, los sueldos, las dependencias, las relaciones interarias, etcétera. Y efectivamente estamos dedicados a ese tema y lo vamos a sacar este año luego. No es un tema fácil, como les contaba al comienzo de nuestra conversación, es un tema que está cruzado por la diversidad de temas que maneja este ministerio, por la cantidad de frentes y de sectores con los cuales dialoga todos los días. Entonces, es un tema largo. Se había avanzado de antes. No existe la impresión, a lo menos en mi persona, de que aquí se haya detenido algo o haya sido por negligencia. No, estos son temas complejos y es mi interés como ministro y del equipo con el cual estamos trabajando enfrentar y acometer estos temas de manera profunda, de manera seria y no va a salir del paso. Y eso requiere de más tiempo. Yo no sé cómo explicarles, pero hacer las cosas rápido probablemente de repente soluciona un tema de una manera muy rápida, pero no son permanentes ni son estables en el tiempo. Yo aspiro a que este sea un ministerio que trabaje en la mayor armonía y con la mayor productividad con sus funcionarios, porque sé y sabemos todos en el ministerio cómo
cómo esto influye y afecta a nuestra relación con la ciudadanía, que finalmente es nuestro verdadero objetivo, es nuestro objetivo final. Evidentemente que hay planes de gobierno, hay temas internos, hay aspiraciones de mejor situación, pero nuestro objetivo final es satisfacer y aportar al país y a las necesidades de la ciudadanía. ¿Son lentos estos temas? Sí, son lentos. Estamos dedicados profundamente. Ustedes, bueno, después podemos hablar del tema legislativo. Del proyecto del Copihue y el Copigüero y el ¿cómo se llama? El Día del Cartero. A mí me gustaría conocer más en detalle eso para ver de qué manera podemos contribuir a una discusión buena y propositiva, etcétera, si es que es necesario. La cultura, los proyectos culturales son proyectos sociales, en definitiva. Tienen el nombre de cultura porque es en un área en que se confunden los temas artísticos con los temas históricos, con los temas de futuro, pero de lo que estamos hablando acá, y por eso es que la importancia de tomárselos muy en serio. No digo que no haya sido así antes, yo tengo mucho respeto por mis antecesores, desde Claudio Di Girolamo hasta la ministra Brodsky, pasando por todos los que han pasado por ahí, porque todos han hecho una contribución importante y es necesario y es bueno reconocerlo. Nosotros somos trabajadores que estamos con perspectiva republicana, con perspectiva de Estado, con perspectiva de permanencia, y no estamos solo en la contingencia del día a día. Entonces, estos proyectos sociales requieren de tomárselos con mucha, a veces puede irritar, pero con irritante calma, si no somos capaces de producir consenso. Por ejemplo, en el tema de la ley de donaciones. La ley de donaciones evidentemente no solo es un alivio para los que donan, o es una contribución para los que donan, sino que también para los que reciben, en general para el país. Ahora, no es fácil, porque como ustedes saben, una vez más lo repito, la cultura tiene realidades distintas para cada uno. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Estamos trabajando en el nombre no es así que no se queden con el nombre en la cabeza, pero una especie de estatuto para el trabajador cultural. Cualquiera diría, pero si es muy fácil, se hace aquí, código del trabajo acá, y no es así. Cada área de trabajo con la cultura es tan distinta una de la otra. ¿Cómo hacemos con el trabajador que trabaja una artesanía en cerámica, comparado con el señor que desarma los instrumentos en un espectáculo a las 12:30, 1 de la mañana, y que tiene que estar para armar al otro día? ¿Cómo se homogeniza eso? No es un trabajo de plantilla, no es que... Hay cosas básicas, por cierto, pero ¿cómo se homogenizan trabajos tan distintos? ¿Cómo homogenizamos el trabajo de un pintor? O le damos... Hay cosas básicas, ¿no es cierto?, que podemos ir adelantando. Pero les cuento esto porque cada proyecto de ley que afecta al tema cultural no afecta a una generalidad ni de trabajadores ni de sectores, sino que en particular hay que hacerse cargo de cada uno de ellos, y eso es más lento, Segundo lugar, es más lento porque nos hemos preocupado muy dedicadamente y a que esto sea un trabajo participativo. Y hacer que estos trabajos sean participativos toma tiempo, toma dinero, toma un montón de dedicaciones a las cuales hay que estar atentos, precisamente para poder lograr estos temas, para que estos temas sean más estables en el tiempo, estables, y den seguridad y podamos relacionarnos de mejor manera con el objetivo principal, que es generar, defender, etcétera, la cultura. Se me preguntó también por el tema de los 50 años. Vamos a hacer
vamos a ser directos para referirnos a los temas. Nosotros coordinamos una actividad en la cual participan prácticamente todos los ministerios y las reparticiones de gobierno y los gobiernos regionales, etcétera, porque la característica que va a tener la principal característica que tiene, creo yo, la conmemoración es que es imposible pretender hacer una sola cosa que afecte a todos por igual, etcétera. El 11 de septiembre es una fecha que afectó profundamente a este país, pero lo afectó de distintas maneras, en distintas intensidades, con distintas miradas, muchas de las cuales permanecen hasta el día de hoy, otras no, otras han ido evolucionando, y por lo tanto es muy probable que la mayor parte de los actos de conmemoración que veamos, desde un sitio memorial hasta un acto artístico, cultural, etcétera, sean de ocurrencia espontánea de distintos sectores de la sociedad. Aquí van a participar, probablemente van a tener su manera de verlo y de pensarlo y de conmemorarlo los partidos, los sindicatos, organizaciones sociales de distinto índole. Por cierto, el gobierno va a tener una palabra. Por lo tanto, no es que aquí vayamos a organizar el programa desde el 1 de algún mes hasta el 11 de septiembre y tal, con un guión apretado, rígido, etcétera. No, nosotros creemos mucho en que esto debe ser además un momento más bien de reflexión, un momento de compromiso con la democracia, momentos, por supuesto, de mucho respeto por el dolor propio y el dolor ajeno en muchos casos, pero es difícil imaginarse que desde el gobierno vamos a instaurar una plantilla de cómo debe celebrarse el día 11 de septiembre o este año en que se conmemora el cincuentenario. Hay muchas actividades que ya están en marcha. El otro día me tocó ir a la Universidad Católica, invitado por el rector Sánchez a un acto muy, muy emotivo en que se conmemoró la vida de los estudiantes y profesores que perdieron la vida el día 11 de septiembre o en el mes por ahí. Se recordó a fusilados, a detenidos desaparecidos, etcétera, en la Universidad Católica, a las 30 personas que estaban ahí, y fue una manera de conmemorar. Se inauguró la Plaza por la Paz, se invitó a distintos sectores de la sociedad, se dialogó, se reflexionó, y eso es una manera de conmemorar. Hay otras maneras, probablemente van a haber muchas expresiones artísticas. Las expresiones artísticas, con toda su libertad, con toda su diversidad, se expresarán, etcétera. No quiero adelantar más porque efectivamente esto es un proceso que está en desarrollo y les puedo contar, sí, que hay muchos, no sé si muchos, pero hay jefes de Estado externos con intenciones de venir y presentar un homenaje. Estamos armando esto en su minuto y les juro que va a ser de una manera muy, muy transparente, porque por lo menos a mí como ministro y al gobierno y al presidente Boric le interesa que sea así, transparente, abierto, y se los iremos contando. Se los iremos diciendo. No tengo ningún problema en venir aquí cada cierto tiempo y decirles en qué vamos, aunque como les digo, también, y aquí me tomo de algo que se habló de los gobiernos regionales, también en regiones esto tiene su expresión, y tiene su expresión muy, no voy a decir libre, porque muchas veces la libertad y el desorden y el no, pero muy, muy propio de cada una de las regiones en que ha tenido su propia historia junto con la historia que hemos tenido en todo el país. Por lo tanto, yo lo que les llamaría y aquí en esta comisión les pediría ayuda. No es el diseño de esta conmemoración que está en nuestro alcance el momento para jugar ni a la política, ni a la política sucia me refiero, ni al empujón, ni al aprovechamiento. Yo creo que tenemos el deber de contribuir todo a que esto sea una conmemoración un poco más madura, un poco más evolucionada, con una perspectiva y una mirada
más de futuro, que seamos capaces de sacar las lecciones, que seamos capaces de deponer por un momento las recriminaciones que probablemente de manera legítima tienen distintos modos de pensar, etcétera, y hagamos el esfuerzo de contribuirnos para que tengamos una conmemoración que nos permita crecer como país y no retroceder. Se me quedan algunos puntos, ustedes me los recuerdan, por favor. No alcancé a anotar todo. Le ofrezco la palabra a la diputada Mix, que me la solicito. Gracias, ministro, por su respuesta. O sea, yo tengo súper claro que es muy distinto planificar un proyecto de ley o una consecución de decreto o de norma en otros ministerios. Este requiere muchos procesos, mucho diálogo, y creo que también para reivindicar la labor incluso de quien hoy día no nos acompaña como ministra, entiendo perfectamente que se echaron a andar procesos, que continúan procesos y que seguramente van a continuar procesos después de estos 4 años. Entonces ahí reivindicando parte de lo que planteaba el ministro. Pero no puedo dejar pasar, presidente, a propósito de la actividad de la Fundación Futuro respecto de una cata de vinos en la viña Conchitoro y después casi de forma burlesca una visita a Villa Grimaldi. Yo leí unas declaraciones del ministro de Justicia, pero creo que también en este espacio, presidente, también es necesario manifestar una molestia. Creo que fue una efectiva falta de respeto, a propósito de lo que acaba de plantear el ministro a través suyo, en unos tiempos que uno espera más madurez, con mirada de futuro, donde deberían caber todas las opiniones. Más bien vimos esa actividad como una provocación, una falta de respeto sobre todas las víctimas de ese sitio de memoria. Entonces, no quiero dejarlo pasar, a pesar de que lo quería plantear en el punto varios, presidente, no puedo dejar pasar. Creo que ahí también es importante que el ministerio, con ese mismo nivel de sabiduría y moderación, también se llame a aquellos sectores que no comparten el sentimiento de lo que significa los 50 años para quienes sufrieron un dolor tan fuerte, es que ese tipo de actividades no caben en ningún espacio, y también creo que es necesario que esta comisión se manifieste respecto al tema. O sea, hay un objetivo efectivamente de conmemorar los años, estos 50 años, cada uno lo hará como lo manifiesta el ministro a su manera, seguramente como ha sido en otras oportunidades, a puerta cerrada o incluso a puerta abierta, algunos celebrarán. Para nosotros este es un momento de dolor. Y creo que ese tipo de actitudes de una fundación que está ligada al expresidente Piñera es inaceptable. Que se haya realizado incluso en el año 2022 ya esta actividad, y tuvieron que suspenderla en este año, producto de la presión y del escenario político. Entonces no es menor conocer en detalle la actividad, no es menor que nos sumemos nosotros como comisión, pero también que nos manifestemos frente a la falta de respeto de lo que significa esta conmemoración. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias, diputada Mix. Diputada Serrano. Gracias, presidente. Mi consulta, o sea, más que una consulta, lo que voy a anunciar va a ir en 2 líneas. La primera, que respecto a los 50 años del golpe, entendemos que hay una colaboración intersectorial, donde van a haber distintas acciones que para nosotros y nosotras también es muy importante que se releve mucho el tema de la memoria, no tanto dentro de una reconciliación nacional, algunos y algunas podrán buscar aquellos, hay otros también que estamos buscando que finalmente a través de la memoria y a través de la justicia finalmente se pueden enaltecer lo que fue estos 50 años como un aprendizaje para que esto no vuelva a suceder nunca más en la historia de nuestro país.
Pero, y entendiendo aquello, creo que sí es importante que al menos podamos manejar algún tipo de itinerario del ministerio de las acciones que se van a realizar, entendiendo que si bien es muy amplia todo lo que se espera hacer en coordinación intersectorial, que quizás también nosotros y nosotras podamos tener el conocimiento de cuáles van a ser las principales acciones, al menos que les corresponden a este ministerio. Y por otro lado, también, esto ya es otro tema, pero sí en las últimas semanas nuevamente se ha puesto harto en boca la ley de patrimonio, y entendiendo que tuvo una tramitación que ha sido bastante compleja, y entre eso uno de los nudos críticos que se ha levantado ha sido claramente lo que está vinculado a consulta indígena. Y siempre también se ha tenido todo esa observación. Entonces mi pregunta es también cómo dentro del diseño legislativo también se va dialogando con este tema, porque va a ser uno de los nudos críticos, y quería saber también cuál es la opinión que tiene el ministerio sobre esta materia. Yo me quedo en eso, presidente. Sí. Ministro. Dos cosas bien cortas. La consulta indígena es uno de los motivos por los cuales hemos estado remirando el proyecto de ley del patrimonio, que se llamará ahora. Y eso por una razón muy simple. Yo pienso, se discutió mucho si para hacerla más rápida era conveniente tomarse algunas posibilidades que da el ámbito jurídico para no hacerla porque es larga y es compleja y todo lo demás. Yo me opongo absolutamente a eso. Yo creo que el espíritu de la ley es hacer consulta indígena y vamos a hacer consulta indígena. Y eso es probable que demore un par de meses más, porque la consulta, les repito, es larga y compleja. Eso es posible que haga que demore esto un par de meses más, pero a mí me parece completamente necesario. Es decir, lo otro sería, creo yo, vulnerar el espíritu de la ley. Puede ser que haya un camino corto y que es posible que hagamos eso y después ponemos una ley corta acá y sacamos la cosa por allá y sale. Saqué la cuenta y eso nos mejoraría los tiempos en un mes y medio, para la importancia que tiene una ley como la ley de patrimonio. A mí me parece que no es adecuado y que debemos jugarnos por hacerla dentro de los márgenes y dentro del marco en que hemos determinado que se deben hacer las cosas. Particularmente la ley de patrimonio tiene que tener consulta indígena, por lo menos esa es mi opinión, y sobre esa base es la que estamos trabajando en el Ministerio para completar el proceso que ya se inició y que está en segundo trámite y hacerlo de buena manera. Además de eso, quiero decirles que a mí me parece que la ley que está presentada en las épocas del ministro Cruzcoque, ¿puede ser? No, de la ministra Valdés, hay cosas extraordinariamente buenas y rescatables que vamos a tomar. Porque en este tipo de temas no nos podemos equivocar, ni podemos darnos gustos personales o visiones o qué sé yo. Aquí tenemos que trabajar muy seriamente con una base técnica lo más sólida posible y con consulta indígena. Con respecto a lo de los 50 años, diputada, yo no tengo problemas de venir hasta esta misma comisión, sea de manera presencial, sea a través de algún enviado o todo lo demás, para irles contando en qué vamos en los momentos adecuados en que haya que tomar decisiones difíciles. No vamos a pasar después por la viña a hacer un tour y después, eso estamos muy conscientes. Quiero decirles a propósito, y coincidiendo con usted de manera al 100%, que eso fue más que un desatino, fue un cuento de mal gusto. Hay que recordar que la Fundación Futuro pidió sus disculpas. Yo creo que se dieron cuenta que se equivocaron, que fue, no sé si fue por descuido o fue intencional, pero ya las disculpas están pedidas, cosa de la cual me alegro, porque eso da cuenta de que hay avance en esto de poderse conversar y de poder llamarse la atención
con buenas intenciones, por así decirlo. Me pareció terrible, a mí me dieron tiritones, perdonando el coloquialismo, pero yo creo que es un tema que debiéramos tratar de dejar el pasado y mirar para adelante, porque pero sí coincido con usted que esto es una lección para nosotros, para estar doblemente alerta, es una lección para la gente de cómo se respeta, nos respetamos los unos con respecto a los otros. Eso quería decir, presidente. Muchas gracias, ministro. Nos quedan pocos minutos, pero el diputado Teao me pidió la palabra. Sí, quería hacer una corrección, ministro. No son 2 meses, son 6 meses la consulta más o menos. Pero tengo otra pregunta, principal. ¿Y qué partido? Muy bien, principalmente porque me acaba de llegar información, ¿no? El año pasado la ministra le entregó a la subsecretaria, ¿no es cierto?, hacer la consulta, pero además hacer una transformación de la subsecretaría al Consejo Nacional de Monumentos, al Consejo de Monumentos Nacional. La subsecretaria dijo que no se hizo nada porque no habían dineros. Sin embargo, ahora están los dineros, pero no se ha hecho nada. Incluso se ofreció ingresar un proyecto al Consejo para justamente modernizar esto. Entonces, a mí me gustaría saber, me imagino que lo tiene en su carpeta con respecto a eso, si tiene algún bosquejo de cuál sería la modernización del Consejo Monumento en materias propias de institucionalidad, qué cosas sí van a ser consultables, qué cosas no, y si está comprometido el proyecto o no, porque también tiene mucho que ver con la voluntad de hacerlo, y creo que es necesario. Eso. Muchas gracias. Gracias. Decir dos cosas. Primero, aquí yo creo que hay una gran coincidencia en la necesidad de avanzar rápido, tanto con la ley de patrimonio como con el tema de monumentos nacionales, etcétera. No es que estemos, y perdónenme el coloquialismo, pero no es que estemos escondiendo la pelota al respecto. Por el contrario, lo único que estamos pretendiendo hacer, y dados los cambios que han habido, digámoslo, es poder remirar el tema y hacerlo de tal forma que esto tenga un buen resultado. Segundo, recibimos cualquier sugerencia, lo hemos hecho, nos hemos juntado con el ex subsecretario de la Cerda, nos hemos juntado con los actuales, con la ex ministra, con todo, porque a mí me interesa, repito, que esto salga lo más consensuado posible. A mí me interesa no por mí, me interesa por mi gobierno, el gobierno del presidente Boric, y me interesa sobre todo por el país. El país se merece hacer cosas razonables, pensadas, y finalmente un último, otro sí, los temas de plata son reales, y todo el que ha pasado alguna vez por el gobierno sabe que los temas de priorizar dinero son un tema que acarrea tiempo y todo lo demás, pero tenga la seguridad, diputado, que estamos realmente dedicados a eso, prioritariamente, tema legislativo y lo que ya les he contado. Sí, muchas gracias, ministro. Bueno, esperamos que pronto tengamos algunos proyectos en esta comisión. Yo me sumo a los comentarios de los colegas respecto a la ley de patrimonio. De hecho, ayer en la cena que nos invitó el presidente a todos los diputados de gobierno oposición de la región de los lagos, porque va justamente a la región, yo le manifestaba que el Consejo de Monumentos Nacionales, por ejemplo en la región de los lagos, ha estado lento con el bypass de Castro, la Casa Pauli, la iglesia Carel Mapu. Hay un terreno para construir viviendas sociales en Maullín que también está paralizado. El hospital de Puerto Varas. Tenemos graves temas de salud en la región y tenemos un terreno que está paralizado. Justamente, yo sé, hay que hacer la pega. El Consejo de Monumentos tiene un rol y lo tiene que hacer. Y justamente la ley de patrimonio aborda la descentralización también del Consejo para este tipo de situaciones puedan ser también tramitadas de forma más rápida y con pertinencia regional. Así que yo espero, entiendo que ya he hablado de eso. Cortito, ministro, sí. La palabra como estaba viendo. Muy cortito, sí. No, solo quiero decir lo siguiente.
la ley de patrimonio no solo tiene las dificultades clásicas de una ley cultural, que son complejas, que son aquí, además la ley de patrimonio tiene dificultades técnicas de legislar. Se ha producido un tema con el patrimonio muy importante, porque es de alguna manera la tensión natural que se produce entre el progreso, el avance, la carretera, el hospital, la población, etcétera, y el ¿cómo se llama? Y el cuidado del patrimonio. Ustedes saben que eso es así. Bueno, eso ha provocado una tensión tal que ha significado una cierta, ¿cómo lo puedo llamar para no ofender a nadie? Pero una cierta debacle en el mundo de la arqueología. Hoy día encontrar un arqueólogo por parte nuestra no es un tema sencillo. Se paga más afuera, es mejor lo que hacen las mineras en términos de remuneración, se nos van los que tenemos acá, pasa todo por un embudo, en fin. Se los cuento porque no solo un tema de, por si acaso, no solo es un tema de que seamos lentos. Gracias, ministro. Bueno, y finalmente también lo vamos a invitar de seguro para que sigamos abordando esos temas y para abordar de repente especialmente el tema de la conmemoración de los 50 años del golpe y que puedan ir a esta comisión, pero yo entiendo que hay una comisión con miembros designados o hay personas que están trabajando en esto, hay un equipo de trabajo al menos, que no sé si se aloja precisamente en el ministerio, sino que se aloja creo que en un equipo de la moneda, ministro. Todo pasa, por supuesto, todo es interministerial. Como dije al comienzo, esto no es un trabajo solamente, no es solamente una acción cultural del ministerio que ojalá que vayan, no. Esto es un trabajo que es un trabajo interministerial porque afecta a todo el país. Históricamente, actualmente y probablemente de futuro. Sí. Entonces, sí, hay harta comisión, Y sería bueno, como digo, insisto, que en estas comisiones, como usted asiste, pueda también llevar la inquietud de esta comisión, de varios los diputados que hemos sido electos por la ciudadanía, justamente para representarlos, que puedan estar en estos espacios, y aquí han habido dos palabras claras respecto a aquello de querer participar. Por lo tanto, también le pido que usted exprese también esa mirada, que se nos incluya a quienes quieran participar, quienes queramos participar de esa instancia. Así que, ministro, yo le agradezco su participación hoy día. Quedaron cosas pendientes, varias, pero lo vamos a invitar. Y qué bueno que vino presencial. Lo mismo esperamos, ¿cierto?, del resto del ministerio las próximas veces que se han invitado. Así que, por haberse cumplido el objeto de la sesión, 30 segundos. Gracias, presidente. Vamos a votar No. Lo que pasa es que tomé conocimiento que en la Comisión de Cultura y Patrimonio de las Artes, Deporte y Recreación del Senado sesionó ayer martes. Entre los temas legislativos que se abordaron para tramitar en las próximas semanas, se dijo que existen 31 proyectos de ley cuyo origen fue la Cámara de Diputados que se encuentran en condiciones de ser archivados. Sería interesante saber cuáles son esos proyectos de ley para que estemos preparados y nos pronunciemos acá sobre cuáles se archivan y cuáles no, que de seguro deben ser algunos interesantes. Sería bueno que en vez de que se archiven podamos revisarlos antes. Sí, de hecho, al principio de la sesión abordé hacía grandes rasgos justamente de la conformación de esa comisión. Hay algunos proyectos que son bien interesantes. De hecho, algunos de los autores son exdiputados que hoy día son senadores que les toca estar en esa comisión. Yo me voy a poner en contacto con el senador Durresti, que es el presidente de la comisión, para ver cómo podemos también trabajar de manera en conjunto. Hay muchos proyectos que pasan a esta comisión, terminan allá y lamentablemente no sean, y hoy día me imagino que el objetivo justamente de esa comisión es que esos proyectos que estaban, entre comillas, en el congelador de cultura, de las artes y de deporte, avancen. Perfecto. Así que gracias, diputado, por hacer el punto. Ministro, nuevamente, muchas gracias por venir y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.